esta primera charla de pensamiento y filosofía del yoga, orígenes y evolución, que abre este bloque de ponencias. Mi nombre es Nadia Abselam y estaré moderando estas charlas con estos expertos maravillosos que nos acompañarán durante el día de hoy. Vamos a iniciar esta sesión donde exploraremos las profundas conexiones entre el yoga y el pensamiento filosófico a lo largo de la historia. Nos acompañan tres distinguidos expertos: Manuel Agulla Madana, que es director del Centro de Yoga Sananda en Vigo; Vicente Merlo, doctor en filosofía y tiene un amplio recorrido también como escritor, más de 20 libros, creo haber entendido; y Javier Ruiz Calderón, que es profesor de filosofía india y practicante de yoga y vedanta. Muchísimas gracias por acompañarnos y para empezar vamos a comenzar con el yoga. ¿Podríais decirnos qué es el yoga y cuáles son las grandes etapas de la historia? Si quieres empezar, Javier, adelante. Bueno, es una buena pregunta, es toda la charla. Claro, yoga significa varias cosas. Tradicionalmente en la India el yoga son los caminos que llevan, diferentes caminos que llevan a la plenitud personal, a la libertad interior plena. Eso es lo que se busca en las diferentes formas de yoga. Eso es el yoga tradicional. Podemos llamarlo yoga espiritual, por así decirlo. Y ha recorrido varias etapas. Se habla de yoga. Hay un texto muy importante que son los Yoga Sutras, los aforismos sobre el yoga. Eso es lo que se llama el yoga clásico, como del siglo IV después de Cristo. Entonces, todo el yoga que hay antes de los Yoga Sutras es el yoga preclásico. Incluye, por ejemplo, textos como las Upanishad. Se recogen textos como las Upanishad o la Bhagavad Gita, de los que hablaremos después, y lo que viene después de los Yoga Sutras es el yoga postclásico. Entonces ahí se incluyen, por ejemplo, las escuelas del Vedanta, los yogas tántricos, diferentes yogas que vienen después de los Yoga Sutras. Y luego una última etapa sería ya el yoga contemporáneo, con influencia occidental. A partir de finales del siglo XIX hasta la actualidad, el yoga espiritual contemporáneo es distinto del anterior. Y a principios del siglo XX apareció una nueva forma de yoga, que es lo que solemos llamar yoga. Es lo que se llama a veces el yoga postural moderno, el yoga de las clases de yoga, de las posturas, los vinyasas, los ejercicios, el yoga que busca favorecer la salud, el bienestar físico y mental. Ese yoga empezó alrededor de 1918. Hubo un señor, sobre todo, que fue el que empezó con eso y tuvo gran éxito, y ya lo vemos, aquí estamos todos y millones de personas en el mundo lo practican. Eso es la otra forma del yoga contemporáneo. Eso sería un resumen rapidísimo. ¿Quién ha sido ese señor que lo ideó? Bueno, yo diría que Sri Yogendra, creo que es el primero. Pero bueno, eso cambia, la investigación. Aquí tenemos entre nosotros un gran experto en historia del yoga, que ha hecho la gran investigación en un libro muy popular, hablará esta tarde, muy popular, muy importante. Pues eso está en investigación, eso puede ir cambiando de año en año, porque están investigando muy seriamente. ¿Quieres añadir algo? Pues sí, yo añadiría brevemente que el yoga es un término que tiene múltiples definiciones, pero por mencionar algunas, quizá las más punteras, yoga es un método conjunto de sistemas que empujan o impelen al individuo, en este caso al sadhaka, aquel que practica yoga, en dirección hacia un estado de conciencia distinto al conocido. Nosotros conocemos fundamentalmente tres estados con los que todos estamos familiarizados, ¿no? El estado de vigilia, que es una realidad, desaparece en el estado de sueño, y este asimismo desaparece en el estado de sueño profundo. Bien, pues hay, de acuerdo al yoga y a sistemas filosóficos indios diversos, que son de una gran variedad, multiplicidad y de una gran complejidad, lo que pasa es que, claro, tenemos que hacer una reducción extrema en este tipo de explicaciones, pero hay un cuarto estado que los yogis denominan de maneras muy diferentes, turiya, turiya, es decir, más allá de la conciencia individual, que es finita y limitada, a la que estamos atrapados. Eso sería, en definitiva, el yoga fundamental. ¿Cuál es realmente el yoga más
más, yo diría, elevado en este caso. Pero también el término yoga viene a significar, si nos acercamos en contextos distintos como la Bhagavad Gita, yoga es samatva, yoga es equilibrio, yoga es la habilidad en la acción. Yoga, otra definición que Javier se refería a los textos, al Yoga Sutra, los Yoga Sutras de Patanjali, la definición por excelencia del yoga sería yoga chitta vritti nirodha, es decir, yoga es la cesación de esas olas mentales, que es como un mar alborotado, los pensamientos que surgen uno detrás de otro y que a veces nos llevan a esos estados de agitación, de angustia, de desasosiego. Pues uno de los procesos del yoga a través de Patanjali viene a ser, como bien decía Óscar Pujol, llevar a la mente a un estado muy distinto al que nos es conocido. Y luego hay, evidentemente, para terminar, múltiples modelos de yoga que aparecen en textos distintos, entre ellos la Bhagavad Gita. Yoga, el camino de la acción desinteresada, es decir, eliminar el egoísmo. En la medida en que uno se olvida de sí mismo, es mucho más feliz. Cuanto uno más esté pendiente de sí mismo, no tengo esto, no obtengo aquello, no logro lo otro, hay una gran inquietud que se genera. Pues es un yoga, desde el punto de vista de la psicología actual, de enorme importancia. El yoga de la devoción, el yoga del conocimiento, jnana yoga, y así ad infinitum, ¿no? Por lo tanto, continuaremos. Muchísimas gracias. Vicente, ¿algo que añadir en esta apertura de este blog? Bueno, la verdad es que en pocas palabras, pero han introducido ya muchos de los temas fundamentales. Yo intentaré hablar como si la mayoría de los presentes no supierais mucho del yoga. Y me preguntaría cuál es la imagen del ser humano que subyace a lo que estamos llamando yoga, que ya estamos una vez más unificando, como si todos los autores que han hablado del yoga hubieran dicho lo mismo, cosa que sabemos que no es así, y por tanto, en otro contexto donde quisiéramos ser más rigurosos, pues quizás convendría decir en las Upanishads la imagen o las imágenes del ser humano que se presentan son tales, o en la Bhagavad Gita o en los Yoga Sutras. Pero en lugar de esa dispersión, yo creo que podríamos resumir diciendo, al menos para mí una de las cuestiones centrales es, una vez más, descubrir qué somos esencialmente. Y aquí creo que hay una coincidencia, aunque la terminología varíe, en estos tres grandes textos que ya han aparecido tanto en Óscar como en Javier como en Madana. Upanishads, Bhagavad Gita, Yoga Sutras, si queréis los tenemos presentes. Yo diría que la coincidencia fundamental y lo que nos puede atraer hoy es el descubrimiento de que más allá de todas nuestras sensaciones físicas relacionadas con el cuerpo, todas las emociones y el maravilloso campo de la afectividad de las emociones y los sentimientos, y sobre todo la cuestión central de la mente, que generalmente nos identificamos extraordinariamente con eso que ya desde las Upanishads, en la Taittiriya Upanishad, se distinguen entre 5 vestiduras que recubren al Atman. Yo diría que si hay un hilo conductor es el descubrimiento de que somos una realidad que es descrita quizás como conciencia y que los dos términos claves empezando por las Upanishads son el Atman y el Brahman. La clave central es descubrir que más allá de ese ajetreo de pensamientos y de emociones hay un ser detrás, una conciencia, quien prefiera una terminología más impersonal, que es la que está viviendo esta experiencia extraordinaria. Extraordinaria depende desde qué punto de vista. Es cierto que en buena parte del hinduismo tradicional el ideal es el ideal de no retornar a este samsara, a este mundo condicionado, lleno de sufrimiento. En presentaciones más contemporáneas, en las que quizás entraremos, esto no necesariamente es así, sino que se percibe que en lugar de la idea tradicional de Maya, de que toda la manifestación es Maya, entendida como una especie de ilusión o de espejismo
de la que no hay más que despertar. Quizás para mí una revolución importante es decir, no, todo este mundo es la creación sabia y amorosa de una gran conciencia, o Brahman, o para Brahman, o el Purushottama de la Bhagavad Gita, y por tanto nos comprometemos también con esta existencia. Y aunque el cuerpo, las emociones y la mente sean solo instrumentos y no nuestro verdadero ser esencial, el Atman de las Upanishads, o el Purusha del Samkhya, o el ser anímico, si se quiere traducir así, descubrir que somos eso, yo creo que sigue siendo el hilo conductor. De ahí las definiciones, como Madana nos ha recordado, de que el yoga consiste, la palabra mágica que Vyasa, a quien también recordaba Óscar Pujol, yoga es samadhi. ¿Y samadhi qué es? Propongo, no técnicamente, abrirnos a esa idea. Samadhi es el estado de conciencia en el que podemos vivir cuando nos instalamos en nuestro verdadero ser y vivimos conscientemente en él sin identificarnos con aquello que son instrumentos o vestiduras a través de los cuales nos expresamos. Valga como primera aproximación. Muchísimas gracias, Vicente. Has introducido dos conceptos, Atma y Brahma, y antes de adentrarnos con los orígenes a través de los Upanishads, me gustaría que siguierais también el discurso. ¿Sabéis estos conceptos o hay alguien que no entiende Brahma y Atma? Podéis levantar la mano y así, ¿vale? Pues así por definirles un poco así, sí, para que ellos puedan seguir en la conversación. Yo muy brevemente Perdón, les paso... Una cosita. ¿Alguien me puede dejar un boli o un lápiz? ¿Vas a tomar notas? Gracias. Perdón. Empiezo muy brevemente porque quizás ofreceremos definiciones distintas. Intentando una vez más traducir a nuestra comprensión actual, yo diría, sin comprometerme demasiado en la formulación, que el Atman es el fondo de nuestro ser. El Atman es aquello que somos esencialmente. El Atman es aquello que no nace ni muere. Ese estado de conciencia en el que nos instalamos en nuestro verdadero ser íntimo, más profundo, estaría fuera del espacio y del tiempo. De nuevo, quizás no hacen falta referencias, pero tanto Upanishads como Bhagavad Gita no se cansan de decir el Atman es no nacido, es imperecedero, es inmortal. Descubrir que hay algo en nosotros inmortal y no solo ni tanto porque dure mucho tiempo y después de esta vida y de desencarnar volveremos en otra serie de encarnaciones, que por supuesto, sino porque no pertenece al espacio y al tiempo. No es inmortalidad como sempiternidad, que diría Ortega aquí, es decir, que dura siempre todo el tiempo, sino que es una realidad que escapa al tiempo. Por tanto, el Atman es el fondo de nuestro ser, es nuestra verdadera identidad, es lo único que permanece invariable a través de los distintos cambios, incluidos de las distintas vidas. Mientras que Brahman es la realidad última. Brahman es la fuente de donde procede todo. Brahman es la conciencia, Satchitananda, la expresión que todos conocéis. Brahman es inefable, ninguna palabra va a hacer justicia a esa realidad y la experiencia de esa realidad que no es habitual. Pero si queremos decir algo, digamos que Brahman es Sat, ser puro, infinito, inmutable, Chit, conciencia pura, conciencia absoluta. Si se quiere, Chit Shakti, Chit llevaría inherentemente implícita la noción de Shakti. Lo que pasa es que como conciencia pura está descansando en reposo y cuando llega el momento de la manifestación, la conciencia Shiva revela que inherentemente es también Shakti, energía, capacidad creativa, productora. Y Ananda, Ananda significa que el ser que es conciencia pura disfruta de ese estado de gozo
impecable, de felicidad, de bienaventuranza, respecto del cual todas nuestras alegrías y placeres y gozos son como una reducción de ese estado fundamental. Por tanto, el Atman, el fondo de nuestro ser, de mi subjetividad, el sujeto autoconsciente que soy desde siempre y para siempre, y el Brahman, el origen, la fuente, la realidad última, inmutable y con capacidad creadora, aunque esto quizá podemos ver las diferencias que han existido. Sí. Muchísimas gracias, Vicente. Sí. ¿Quieres añadir? Sí. Yo creo que tenemos un esquema de preguntas, yo creo que nos lo vamos a saltar probablemente, porque aquí se ha planteado el tema principal de la filosofía del yoga. Precisamente lo has planteado muy bien, estaba fuera del esquema además. Bueno, pues lo que ha dicho Vicente, por supuesto, hay un cierto acuerdo generalizado en las filosofías del yoga. El yoga no tiene una sola filosofía, hay muchas filosofías, coinciden en lo que ha dicho Vicente y luego cada una tiene sus interpretaciones y debates tremendos durante siglos. Entonces, un primer tema en el que no están de acuerdo las filosofías del yoga es, bien, mi verdadero ser profundo, mi verdadero ser es lo que llamamos el Atman, que es absoluto, es infinito, perfecto, lo que ha dicho Vicente. Y luego está Brahman, que es la realidad última, el fundamento de la realidad absoluta. Entonces, el gran problema que se plantea es qué relación hay entre mi Atman, entre yo, y ese absoluto que es Brahman. Hay unas tradiciones que dicen, en el fondo, mi Atman es idéntico a Brahman, es decir, yo soy Brahman. Eso lo dicen las Upanishad, lo dice una de las líneas de la filosofía. Otros dicen, no, Brahman está ahí, es el ser absoluto, y yo tengo mi Atman. Cada uno de nosotros tiene un Atman diferente y hay diferencia entre nosotros y Brahman. Eso es otra postura, la contraria. La primera que he dicho se llama Advaita, no dualismo. Atman y Brahman son una sola cosa. Solo existe Brahman en realidad y todo es Brahman. La segunda que he dicho se llama Dvaita, dualismo. Dice, una cosa son las almas individuales, que cada uno es un alma, y otra cosa distinta es Brahman, que es el fundamento, quien gobierna todo, es el ser absoluto. Y luego hay una postura intermedia que se llama Visistadvaita, bueno, se puede llamar de múltiples maneras, Dvaita Advaita, que dice, sí, todo es Brahman en el fondo, pero dentro de ese Brahman existimos los diferentes almas, las diferentes Atman individuales. Es como una posición intermedia entre el puro no dualismo y el puro dualismo. Son las tres grandes opiniones. A mí personalmente me gusta el no dualismo y se notará en lo que vamos a decir. ¿Continuamos con eso? Sí, me encantaría. Bueno, dada la complejidad de lo que aquí se está hablando, considero a un público no especializado, no todos posiblemente, pero quizá acercaros con un poquito de luz desde otra óptica, desde la misma óptica pero con diferentes palabras. Lo primero que debemos entender, o deberíamos entender, en mi opinión, es que eso que se llama Brahman o el absoluto es algo que intentamos definir con palabras, con conceptos, especulando filosóficamente, pero es imposible acceder a ese estado. Es como a un ciego de nacimiento tratar de explicarle lo que es el color azul o rojo. El rojo es un tomate rojo, es el sol cuando se pone rojo, es esto. Hasta que tenga la experiencia directa, por mucho que le digamos, no sabrá lo que es el color rojo. Por lo tanto, evidentemente aquí estamos especulando en el campo de la filosofía, que por otro lado hay que decir que para nada es homogénea, es muy heterogénea y muy debatida en la India, en los múltiples sistemas de filosofía que hay, desde sistemas filosóficos ateos, dualistas, monistas, etc. Se inclina evidentemente Javier por su especialidad, que es el Advaita Vedanta de Shankaracharya. Pero dentro de esta filosofía Vedanta hay múltiples Vedantas. Ha mencionado 3, pero hay infinidad de ellas,
con una enorme controversia. Por lo tanto, para empezar ahí, desacuerdo. Si me brevemente decir que en la India, hacia el siglo VII, VIII, antes de la era común, existía lo que se llamaba la Brahmadya Competition, la competición Brahmadya, en la que los grandes expertos, los grandes eruditos se reunían para debatir filosóficamente y así se pasaban horas y días. Pero el que realmente ganaba era aquel que reducía a todos los demás al silencio, porque ese silencio es ese estado que va más allá de todo entendimiento, de toda razón, de toda limitación. Si nos acercamos, y acabo con esto, pues qué sé yo, por ejemplo, a la tradición judía tenemos a Maimónides. Si nos acercamos a la tradición islámica, pues tendríamos a Avicenna. Si nos acercamos a la tradición cristiana, tenemos a Santo Tomás. Pero todos ellos decían que definir ese espíritu realmente no tiene ningún sentido, porque el término definir significa colocar o poner límites. Y los seres humanos somos seres muy limitados, atrapados en este jiva, en este componente de mente y cuerpo, que todo lo que digamos nos lleva a la controversia, nos lleva al desencuentro de manera constante y permanente. Así que se pueden mantener muchos principios filosóficos, y todos muy debatibles, que es lo que ocurre en el campo del yoga. E indicar, no sé el tiempo que tenemos, pero que sí, se está promocionando mucho la salud, como ha dicho Óscar, como ha dicho en la presentación asimismo Sergio, sobre los aspectos prácticos del yoga, que son en definitiva los que más nos pueden interesar y que me imagino en los próximos minutos nos haremos eco de la importancia que todo ello tiene, ¿no? Muchas gracias, Madalena. Quiero darle paso a Vicente, que nos hable qué son los Upanishads y cómo es su filosofía y el yoga que propone. Bueno, intento ser breve porque sabéis que hay muchas Upanishads, aunque luego nuestro amigo Shankaracharya, que ya está saliendo aquí con razón en varias ocasiones, las redujo a 12 o 14 principales, que serían las fundamentales. No pertenecen ni al mismo autor ni a la misma época, con lo cual esperar una homogeneidad y afirmar que todas dicen prácticamente lo mismo, como es un poco la tesis tradicional, pues quizás resulta un poco polémico. Pero si queremos ver algunas generalidades, el aire de familia que caracteriza a las Upanishads, tendríamos que volver a lo de la identidad Atman-Brahman. Yo creo que no cabe duda de que si hay un hilo conductor en las distintas Upanishads es el descubrimiento. La tradición ha consagrado 4 o 5 grandes afirmaciones, grandes tesis, Mahavakyas, que se pueden reducir a 1 o 2. Una es el descubrimiento de que yo soy Brahman. Claro, por lo que decía Madana, estamos tan acostumbrados y tan identificados al conocimiento racional, al conocimiento mental, que es un conocimiento representativo, que trata de representarse en la mente lo que es la realidad, que para el conocimiento de Brahman esto no sirve. La filosofía, en el sentido tradicional occidental moderno, no serviría para el conocimiento de lo esencial, pero es que si distinguimos entre filosofía y sabiduría, entre la figura del filósofo y la figura del sabio, justamente es porque el sabio tiene acceso a otros modos de conocimiento, que en última instancia nos llevaría a un conocimiento por identidad. Brahman no puedo conocerlo con la mente ni definirlo, porque efectivamente supone limitarlo, delimitarlo, y Brahman es justamente lo ilimitable, es lo infinito, Anantam, no solo Ananda. Por tanto, el yoga no es filosofía en sentido estricto. El yoga es un intento de superar a través de la práctica y de la experiencia las limitaciones del conocimiento y de la forma de vida habitual. Por tanto, las Upanishads suponen el tipo de conocimiento que el rishi védico, el sabio, vidente, poeta, profeta de los Vedas, quizás habría alcanzado.
y consiste en descubrir que mi identidad más profunda, como decíamos, el Atman, es la conciencia infinita. Si Atman es la conciencia aparentemente, entre paréntesis, finita, el gran descubrimiento es ver que mi conciencia ya no es mía, ya no es finita, sino que en el fondo soy la conciencia infinita. Para terminar brevemente, frente al Advaita tradicional, que a lo mejor los más advaitines puros se molestan si denomino ilusionista o mayavádica, esto es ilusión, y cualquier multiplicidad, cualquier individualidad, por ejemplo la existencia de un Atman individual, traduzcámoslo muy provisionalmente como alma individual, forma parte de la ilusión. La otra alternativa sería decir, y para mí es la clave, ¿no será la experiencia integral suprema el descubrimiento experiencial de que somos simultáneamente y además desde siempre y para siempre una conciencia individual, la conciencia cósmica que abarca toda la manifestación y la conciencia o la realidad o el ser trascendente? Esta sería, desde mi punto de vista, algo que resulta muy difícil de pensar a nuestra mente, que la liberación no tiene por qué ser liberación del cuerpo, sino liberación en el cuerpo, que no tiene por qué ser trascendencia de toda individualidad, sino conservar la individualidad redescubriendo aquella conciencia supraindividual que también somos. Pero bueno, esta conciencia supraindividual sería Brahman y volvemos a la idea del Atman como mi realidad aparentemente o realmente individual. Muchas gracias. Me gustaría también que continuaran. ¿Quieren aportar algo? Sí. Entonces, en relación con lo que acaba de decir Vicente y lo que dije antes, no sé si os habéis dado cuenta que la propuesta de Vicente se sitúa en esa posición intermedia entre el no dualismo y el dualismo. Es una especie de no dualismo, pero que conserva en su seno una multiplicidad, las individualidades. Luego, sobre el tema generalísimo de filosofía y yoga, por decirlo ahora y ya dejarlo dicho, claro, filosofía en Occidente es sobre todo un conocimiento teórico racional. En el yoga la filosofía teórica es importante porque muchos maestros dicen, los dos maestros que yo he tenido en esta vida, Swami Krishnananda y Ama, insisten en que hay que entender los principios espirituales, hay que entender la teoría para poder hacer mejor la práctica. O sea, saber para qué está haciendo uno algo, cómo funciona, ese conocimiento hay que tenerlo. Pero luego hay que añadir, como dice el otro gran maestro, Swami Shivananda, 1 gramo de práctica vale más que toneladas de teoría. O sea, hay un poco de teoría y luego el resto de la práctica. Pero dentro, la filosofía también es un elemento práctico, porque ahora, cuando se hable de los Yoga Sutras, quizás salga el tema de Swadhyaya, el estudio de las escrituras, recitación, estudio, es un tipo de trabajo que no es directamente místico, pero que va preparando la persona para abrirse a lo infinito. Y luego en el Vedanta, desde luego, el Vedanta no dualista, la práctica empieza por el estudio de las escrituras, el maestro enseña, el alumno escucha, reflexiona, pero luego ese conocimiento teórico tiene que convertirse en conocimiento espiritual, en intuición. Pero sin la primera fase de estudio racional, bueno, eso es algo que facilita. La teoría puede complicar las cosas, puede ser un obstáculo, pero puede ayudar dependiendo de cómo se aplique. Interesante. Ahondando por un minuto o durante un minuto de lo que decían ambos, creo que una explicación práctica nos puede ayudar a entender algunos aspectos. Si yo tengo esta botella, como la tengo en mi mano, está vacía, en la botella hay un espacio. Ojo, atentos. Y otro espacio es el espacio externo. ¿Es verdad o no? No, el espacio es uno y el mismo. Lo que construye un espacio individual que aparentemente limita el espacio es la configuración de la botella.
lo que se llama en Vedanta un upadi, ¿sí? Entonces, este agente limitador es el yo, es el ego, es el cuerpo y la mente, es esta individualidad finita y limitada. Cuando hablamos de realidad, tenemos que situar ese término con letras mayúsculas. Realidad es aquello que es permanente, pero nosotros no, somos efímeros, pasajeros, impermanentes, ni la propia permanente de la mujer es permanente, que dura 6 meses o 1 año, con lo cual es impermanente. Ahora bien, este espacio limitado, yo escondo la botella, desaparece el espacio es uno y el mismo, pero crea en nosotros un estado de avidia, de ignorancia, pensando que este espacio individual existe como tal, distinto al espacio total. Por último, si yo cojo esta gotita de agua en mi dedo y vemos aquí una gota, ¿la veis? Algunos y otros no veis. Está haciendo un esfuerzo para unirse a Brahman, al absoluto. Este agua individual, que es la gota, es distinta al agua total que existe aquí. Es una y la misma, solamente que está separada. Cuando se fusiona, hay esa unión, automáticamente desaparece la sensación del yo, de la individualidad. Y eso se llama yoga, fusión, unión, o a lo que Vicente se refería cuando hablaba de esos grandes Mahavakyas. Mahavakyas significa gran frase, gran afirmación, que están en esos Upanishads. Y uno de ellos es Aham Brahmasmi, yo soy Brahma, yo soy Dios, yo soy el absoluto. Y esto me lleva por un segundo a cuando Swami Vishnudevananda visitó Vigo en muchas ocasiones, ha estado con nosotros, le hace una entrevista en el periódico y al día siguiente sale en la prensa. Un maestro hindú dice que es Dios. Claro, se estaba refiriendo a la esencia de la que estamos comentando aquí, pero claro, aquello fue tremendo, ¿no? Yo también soy Dios. Para los argentinos todos somos Dios, porque nos dicen, vos sos divino, che. Por lo tanto, la divinidad está en nosotros. Así que, por último, y termino, no es otra cosa que salir de ese estado de avidio, de ignorancia, que nos hace vivir sumidos en esta individualidad que nos aprisiona, que nos esclaviza, y lo que el yoga pretende es eso, Kaivalya. Ayer tanto Mark Singleton como Raquel, no sé si habéis visto un programa en la 2, en televisión, han hecho un trabajo espectacular, pues hablaban de todas estas cosas, que luego nos van a enriquecer un poco más tarde. Muchas gracias por ese ejemplo tan gráfico también que nos has traído. Y después de las Upanishads, hablamos del Bhagavad Gita. ¿Cuál es la filosofía del Bhagavad Gita y de qué yoga nos habla ese texto? Voy a relacionarlo, teniendo en cuenta lo que dice Madana. ¿Recordáis aquella célebre expresión de la Bhagavad Gita? Nos seguimos refiriendo a textos y autores como si estuviéramos aceptando una autoridad incuestionable. No es así en mi caso, pero ya que estamos hablando de hinduismo y de yoga, pues bueno, intentar apoyar lo que estamos diciendo, ya que la experiencia personal suele tener menos valor aparentemente o menor aceptación que si lo han dicho personas conocidas. Y la Bhagavad Gita, incluso dentro del Vedanta, sabéis que se considera uno de los 3 textos fundamentales del canon vedantino. La Bhagavad Gita afirma, hablando a través de Krishna, que se supone que es el avatar, la manifestación o encarnación del espíritu infinito, Purushottama, dice, con una fracción eterna de mí mismo me manifiesto en el mundo de los seres vivos como un jiva. No está la Bhagavad Gita ya, aparte de que entre los grandes yogis contemporáneos Sri Aurobindo coincidirá también con esa visión, entiendo que como experiencia y no como especulación metafísica, ¿no está también la Bhagavad Gita afirmando que no hay disolución de la gota en el océano? Y el problema de las metáforas es que nos remiten a realidades espaciotemporales como las que estamos acostumbrados.
Entonces, claro, parece que sea más difícil utilizar una metáfora que recoja esa experiencia, idea central de que el absoluto supraindividual se pueda permitir el lujo de ser simultáneamente uno y muchos, y que no tienen por qué los muchos, nuestro Atman individual, fractal del infinito, lo infinito en lo finito, tenga por qué desaparecer como tal. Este fractal, este fragmento, esta porción, amsha, es eterna, ha existido siempre. Y además, para dar sentido al juego de la manifestación, por lo menos personalmente, desde el punto de vista filosófico, creo que ofrece una respuesta mucho más satisfactoria. Todo este despliegue increíble de creatividad, de inteligencia, de energía, es para terminar volviendo a la conciencia infinita que hemos sido siempre, un mero juego lila sin ningún propósito, sin ninguna creatividad real. Personalmente creo que esa intuición profunda que ha tenido el ser humano a lo largo de toda su historia, esa intuición de que algo en mí es inmortal y que conserva su individualidad, es algo, en última instancia, a considerar como, si se quiere, como una hipótesis para ver si la experiencia nos habla de disolución o la experiencia nos habla de recuperación, de reconocimiento de nuestra identidad original, integral, individual, universal y trascendente. Por tanto, no es tanto un debate filosófico para ver si cada uno piensa distinto, que está muy bien, sino distintos mapas de la conciencia que son invitaciones a una experiencia que trascienda la mera especulación. Bueno, la Bhagavad Gita añade a las Upanishads varias cosas que luego han sido muy importantes. En las Upanishads predomina el yoga del conocimiento, se puede decir, llegar a comprender que mi Atman, que yo soy idéntico al Brahman, o tengo una relación muy estrecha con el Brahman, por lo menos. En la Bhagavad Gita aparecen otros caminos, otras formas de yoga. Es un primer texto muy importante, hay textos anteriores, pero en él aparece el yoga de la devoción, del amor a Dios, que es como un camino místico, es como la mística cristiana, en la que la persona, hay una divinidad personal, yo soy una persona, hay una relación de amor, de entrega mutua entre la persona y la divinidad. Entonces es el camino, otro yoga, el Bhakti Yoga o yoga de la devoción. Y surge otro yoga, bueno, también hay elementos del yoga de la meditación. Hay un capítulo, en el capítulo 6 se describe cómo hay que meditar, es el yoga del control de la mente. Y la gran novedad de la Bhagavad Gita es el Karma Yoga, el yoga de la acción, que consiste en que para practicar yoga no es necesario hacerse monje, irse al Himalaya o al bosque a meditar, como se hacía en la India anteriormente, sino que se puede practicar yoga en la vida cotidiana. ¿Cómo? Convirtiendo todas nuestras acciones en yoga. El yogi que se retira a un monasterio medita 6 horas, estudia 6 horas, está todo el día dedicado a la práctica. Las personas corrientes como nosotros no tenemos tiempo de tanta práctica, ni tiempo ni ganas seguramente, pero podemos, el tiempo que estamos en el trabajo, con nuestra familia, haciendo las tareas domésticas, nuestras actividades cotidianas, si las hacemos con una actitud correcta, de ecuanimidad, de una actitud desinteresada, una actitud yógica, eso se convierte en yoga. Todo el tiempo, por ejemplo, que estamos en el trabajo, imaginemos 8 horas, atendiendo a alguien. Adopto una actitud como de servicio, de ofrenda, de entrega. No estoy trabajando meramente por ganar dinero, sino por servir a los demás, servir a la sociedad, si uno cree en Dios, como ofrenda a Dios, y eso cambia completamente. La acción, karma, se convierte en karma yoga. Eso es una gran aportación de la Bhagavad Gita. Sí. Arjuna, que es uno de los personajes en el diálogo en la Bhagavad Gita con Krishna, le pregunta, ¿quién es un sabio? Un sabio entre los hombres es aquel que tiene una mente equilibrada en la victoria y en la derrota, en el placer y en el dolor,
en la alabanza y en la censura. Es decir, a lo que se referían una mente ecuánime, ecuanimidad. Por lo tanto, eso es lo que le ayuda a ir más allá de esta dualidad, esta dimensión en la que nos sentimos todos implicados. Pero cuando hay un ansia de saber, de conocimiento, y Vicente había mencionado con anterioridad ese término tan yógico, Sat Chit Ananda, Ananda es dicha, felicidad. Por lo tanto, uno aspira al conocimiento, pero en tanto en cuanto no sea el conocimiento mismo, no va a vivir en paz, porque hay un deseo que le impulsa en dirección a cambiar, a lograr algo. Entonces, todo lo que nos ocurre en la vida es impulsado por el deseo. Ahí parecería también el budismo, en este caso, ¿verdad? Pero decir que cuando uno tiene un mosquito que le molesta aquí, le sopla, vuelve, y le sopla y vuelve, y hasta que uno se cansa y ¡pum!, se acabó la historia. Lo que uno no sabe es cuando uno ha matado a este mosquito, hay 100 más que vienen al funeral de este, al entierro. Cuando uno cumple un deseo, hay miles de deseos aguardando detrás para que surjan y que aparezcan. El deseo es ausencia de plenitud. Desde este punto de vista hablamos, ¿no? Por lo tanto en cuanto uno no alcance toda esa plenitud, va a vivir con cierta inquietud y desasosiego. Sat Chit, conocimiento absoluto. Uno quiere conocer, en tanto en cuanto no sea el conocimiento, a vivir un tanto desubicado. Y uno quiere ser feliz, pero la felicidad para nosotros siempre implica futuro. Mañana, cuando logre, cuando tenga, cuando salga de este estado. Y eso es algo que nunca va a ocurrir, desafortunadamente, porque no hay un estado de plenitud, tal y como estamos implicados en esta vida, a través del cuerpo y de la mente. Deseamos ser felices, deseamos cierto estado de inmortalidad, hay temor a la muerte, en fin, hay un... Cuando vayamos por un segundo, yo creo, si no el tiempo se nos escapa, a los Yoga Sutras, ahí veremos un sutra muy interesante en el segundo capítulo, en el segundo pada. Y bueno, mucho más que decir, pero no quiero consumir demasiado tiempo. Pues pasemos entonces a los Yoga Sutras. ¿Qué nos puedes decir sobre la filosofía del yoga de los Yoga Sutras? En realidad no hemos planteado en serio qué podemos entender por filosofía o qué entendemos, de hecho, los que estamos aquí por filosofía, pero con una concepción mínimamente aceptada de filosofía, ni las Upanishads, ni la Bhagavad Gita, ni los Yoga Sutras, diríamos, al menos desde la concepción filosófica moderna occidental, que son textos de filosofía. Pero no pasa nada, esto no es entronar a la filosofía y mirar despectivamente aquello que no es filosofía, quizás más bien al contrario. Probablemente, aparte de filosofía, decíamos desde el principio, hay algo que merece el nombre de sabiduría. Y más allá de la figura del filósofo que especula y que razona y argumenta, está la figura del sabio que experimenta no con la experiencia a través de los sentidos y de la mente, sino con una realidad esencial, conociendo, como decíamos, mediante un conocimiento por identidad, aquello que está viviendo. Por tanto, sin pretender que son filosofía, ni hay una construcción sistemática, ni en muchas ocasiones hay una coherencia interna entre ellas, ni en muchas ocasiones tiene una potencia explicativa que resuelva muchos problemas. Por tanto, aceptemos que no es filosofía, igual que aceptamos que no son ciencia en el sentido moderno y no pasa nada. Dicho eso, es cierto que en todos ellos hay por lo menos intuiciones filosóficas, hay semillas que luego van a desarrollarse en lo que se conoce como los 6 sistemas filosóficos o puntos de vista ortodoxos de la tradición hindú. Ahí sí que podemos decir que hay filosofía en un sentido más parecido, tampoco totalmente, porque sigue dependiendo probablemente de los Vedas, de la revelación en la mayoría de los casos, pero sí que podemos extraer y pensar filosóficamente lo que está implícito en ellos. Y en los Yoga Sutras, menos que en los otros si cabe, porque sabéis que los sutras son aforismos,
Entonces es una especie de recetario con fórmulas para recordar y para transmitir con gran potencia la experiencia fundamental de lo que podríamos llamar el yoga de la meditación. Quizás los 3 pasos de los fundamentales en el yoga en los que podríamos centrarnos son los que se han traducido de distinta manera, pero que conocéis como dharana, dhyana y samadhi. Con lo cual volvemos a lo que decíamos, la esencia de los Yoga Sutras es samadhi, lo que dijo Vyasa resumiendo mucho. El yoga es samadhi y volvemos al aforismo segundo que nos recitaba Madana. La detención, nirodha, de los movimientos, vritti, de las modificaciones de la mente. Es decir, una mente ecuánime, ecuanimidad, samatva, samatha, que en el budismo es la primera meditación fundamental. No porque nos quedemos ahí y con la mente equilibrada ya está todo, sino porque el aforismo tercero que sigue al segundo, cuando dejamos de identificarnos con la mente, aquí tenemos otro problema, o cuando la mente se detiene y permanece en nuestra conciencia central, entonces descubrimos el Purusha, en terminología de los Yoga Sutras, el ser esencial que somos, el sujeto autoconsciente que se descubre en ese instante mismo como radicalmente diferente de todo el mundo de energías en movimiento, de la prakriti, de pensamientos, de emociones, de sensaciones. Luego, dando paso para que se desarrollen otros aspectos, desde mi punto de vista, esto sería parte esencial de los Yoga Sutras. La filosofía que nos lleva a descubrir de manera experiencial, a través de la atención, de la concentración y de la meditación, entendida ya no como atención focalizada en un objeto, con un contenido en nuestra conciencia, con una semilla que queremos desarrollar, sino como un estado de conciencia pura. Nirvijja Samadhi, conciencia pura sin ningún objeto, sin simiente, sin ningún contenido en la conciencia. Y en ese momento descubro que soy, a mí me gusta emplear esa expresión, un sujeto, no un objeto más entre los objetos del mundo, autoconsciente. No solo conciencia pura, sino que esa conciencia pura es la identidad profunda de alguien, no algo, que se está descubriendo como identidad esencial, distinta de todos los movimientos de prakriti, de la naturaleza, de la energía, del movimiento, de los objetos. Un par de detallitos. Esta filosofía no cree en Brahman. Los Yoga Sutras no creen en Brahman. Es una filosofía dualista completamente. Hay muchos sujetos individuales y tenemos que descubrir eso que somos. Es como el término que se usa aquí no es Atman, pero es como descubrir mi propio Atman como una pura conciencia distinta del cuerpo y de la mente. O sea que es una filosofía distinta, otra distinta de las anteriores, pero que coincide en esa búsqueda, camino de descubrimiento de eso absoluto que hay en mí, o de eso eterno, inmutable, etc. Luego, claro, aquí muchos lo sabréis y otros quizá no lo sepáis, la práctica, lo que ha tenido más éxito del yoga de Patanjali, del yoga de los Yoga Sutras, es el camino. Se le llama Ashtanga Yoga, el yoga de 8 etapas. Es un camino de gradual aquietamiento de la mente. Empieza por lo más externo, unas normas, restricciones, cosas que vienen mal hacer. Hay que abstenerse de la violencia, de decir mentiras, de robar. Eso son unas normas éticas. Luego unas disciplinas purificadoras, podemos decir. Luego empieza la postura de yoga, el asana. Pero postura de meditación aquí todavía, ¿eh? Los asanas que practicamos en el yoga contemporáneo son muy posteriores. Asana, pranayama, aquietamiento de la respiración. Todavía no pranayama técnico, eso viene más adelante. Pratyahara, abstracción de los sentidos, uno se interioriza. Dharana, concentración de la mente, pero todavía uno se distrae. Dhyana, la mente está concentrada plenamente y ya no se distrae. Y Samadhi, absorción total de la mente en el objeto de meditación. Esas son las 8 etapas.
se llega al samadhi, como decía Vicente, yoga es samadhi. Se llega al samadhi, que es el yoga en sentido más elevado, y por la práctica de samadhi llega un momento en que uno ya se instala en un estado en esa quietud, esa paz interior, esa libertad interior, de una manera irreversible. Eso es el camino del yoga. Y es un camino que a muchos maestros les parece muy práctico, porque introduce elementos de muchos yogas, es una combinación de prácticas muy sistemática, y hay mucha gente, bueno, casi todos los que practican esta forma de yoga, casi ninguno sigue la filosofía de los Yoga Sutras. Es decir, se coge la práctica y se abandona la filosofía dualista, que no gusta mucho. Ahondando un poquito más, los aforismos de Patanjali, los Yoga Sutras de Patanjali, Patanjali Yoga Shastra, etc., es decir, tiene diferentes denominaciones y se refiere a lo mismo, como Kriya Yoga, Astanga Yoga, etc., ¿no? No es el Astanga Yoga que enseñaba, que se practica Astanga Yoga, de acuerdo como enseñó Patabi Joyce, un yoga muy físico, muy intenso, que quizá alguno lo practiquéis. Para describir muy brevemente, pues hay que considerar que está compuesto por aforismos. Los aforismos son frases breves que encierran un gran conocimiento, pero su interpretación requiere de lo que se llaman bhashyas, comentarios. Y estos comentaristas, hay muchos expertos, Vyasa, el Rey Boya, etc., y luego hay comentarios sobre estos comentarios, con lo cual da lugar a entender que son de una enorme complejidad. Entonces, estos 195 aforismos, ¿sí?, están compuestos por 4 padas, ¿no? Primeramente, Samadhi pada. Samadhi, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es la meta de este tipo de yoga? ¿A dónde nos lleva? Al Samadhi. Ya lo ha explicado Vicente, ¿no? Llegar a un estado de supraconciencia, un estado de Samadhi. Hay muchas definiciones de este Samadhi. Luego hay un segundo capítulo, un segundo libro que se llama Sadhana. Sadhana son las prácticas que ahí nos llevan. Y ahí es donde aparecen estos 8 pasos que son como, a ver, uno si escala el Everest puede subir por la cara norte, sur, este y oeste, ¿no? Un alpinista para llegar a la cumbre de la conciencia. Y luego aparece que Vibhuti Pada, aparecen eso que se llaman los siddhis, poderes, que todos estamos deseosos de alcanzar algún poder. Y por último nos lleva a lo que se llama Kaivalya o aislamiento, a un estado final. Hay que entender que aquí Patanjali trata de indicar que hay que evitar tales poderes. Si uno se acerca al tantrismo, muy al contrario, los potencian. Por eso a veces da la sensación de que hay una enorme confusión, porque se entrelazan métodos, sistemas filosóficos, etc. Y por último añadir que aquí es donde aparece el término asana, postura de yoga. Asana es asiento, que hoy en día en las neurociencias contemplativas se llama el asiento de la felicidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a través de la meditación se entiende que el meditador llega a cierto grado de dicha, de felicidad o lo que fuere. Yo creo que más bien se sufre, porque claro, si uno no está acostumbrado a estar 1 hora sentado con las piernas cruzadas, de dicha nada, ¿no? Así que el término asana sí aquí aparece, ¿no? Y luego ya más adelante aparecerán otras posturas de las que haremos mención cuando sea necesario. Dios mediante. Pues nos quedan 10 minutos para finalizar. Quiero darle paso a Javier para que nos hable de las escuelas Vedanta. ¿Qué nos puede decir sobre ellas? O quizás, sí, como nos queda 10 minutos, que cada uno diga lo que le parezca más importante en este rato. Lo que hemos dicho hasta ahora no tiene ningún valor. ¿Cada uno de ellos o nosotros? Cada uno de ellos. Cada uno. Si luego damos paso a que Sí. hagáis Sí. alguna pregunta si tenéis alguna. Sí. Bueno, a ver, Se me ocurra. yo he hablado, hablar vosotros. Cuestiones como Sí. las escuelas Vedanta, el Tantra también, ¿no? el Hatha Yoga, queréis hablar también sobre estas cuestiones, entonces, bueno, libremente. Las escuelas, ya hemos hablado un poco de las escuelas de Vedanta. Hemos hablado de dualismo. Bueno, Vedanta significa el final del Veda. Y lo que hay al final del Veda son las Upanishad, de las que ya ha hablado Vicente sobre todo, de las que hemos hablado. Pero las Upanishad son un tanto oscuras
Entonces se escribió un texto intentando sistematizar lo que dice las Upanishads, y ese texto resultó más oscuro todavía, los Brahma Sutras. 555 aforismos, no ya 196, 555 que no se entienden en absoluto. Eso dio lugar a muchas escuelas de Vedanta contrarias. Y se pueden resumir en las que dijimos antes: dualista, no dualista y medio pensionista. No dualista con limitaciones. Pero luego, claro, en este yoga postclásico surgen otras tradiciones. Surge en un momento dado, a partir del siglo V o VI después de Cristo, empieza a haber unos textos, unas tradiciones que llamamos el Tantra, que ha sido muy, muy influyente en todos los sentidos. En principio es un conjunto de rituales, una mentalidad, y luego surgen yogas tántricos, caminos que buscan la libertad de una manera específica. Lo típico de los yogas tántricos, creo yo, es que emplean como medio elementos que anteriormente no se utilizaban porque se consideraban más bien perniciosos o molestias. El cuerpo, por ejemplo. El cuerpo en los yogas anteriores pues no se sentaba en una postura inmóvil, respiraba despacito para que el cuerpo no molestara en absoluto, poder estar concentrado. Pero el Tantra ve que el cuerpo, si utilizamos adecuadamente el cuerpo, mediante el manejo hábil del cuerpo podemos controlar la mente. El objetivo del yoga es esa ecuanimidad, ese aquietamiento de la mente. Si utilizamos el cuerpo de una manera determinada, adoptamos una serie de posturas, unas prácticas respiratorias, por ejemplo, unas visualizaciones, el control del cuerpo contribuye al control de la mente. Eso es una aportación del Tantra, y de ahí surgieron todas las posturas, ejercicios de respiración. Otros elementos, las fuerzas vitales, la energía vital, el prana, y todo aquello que tiene que ver con el aspecto sutil de la persona. Pues eso también se desarrolló. Todos estos elementos ya estaban antes, pero se desarrollan mucho más en el Tantra. Hay un elemento que se usaba poco en las meditaciones anteriores, se usaba algo pero poco, la imaginación. Santa Teresa decía: la imaginación es la loca de la casa. Claro, estamos meditando y empezamos a imaginarnos cosas y nos vamos. El Tantra muy hábilmente dice: no, igual que el cuerpo, las energías sutiles, eso puede distraernos, pero bien utilizado puede ser muy bueno. Entonces, todas las meditaciones tántricas, o casi todas, son visualizaciones. Uno tiene que visualizar los chakras, las energías sutiles, dioses, mundos, y eso permite controlar la mente más eficazmente. O sea, todo el yoga tántrico, todos los yogas tántricos tienen estos nuevos elementos que se basan en una filosofía que hay detrás, de la que no quiero decir nada. Y uno de los yogas tántricos es el Hatha Yoga, el yoga que llamamos el yoga físico. Y de ese Hatha Yoga procede el yoga contemporáneo que practicamos todos. Yo, si se trataba de resumir para terminar, el Atman es silencio. Continúo con el silencio, pero a través de la palabra. Sí, pues para finalizar, bien cierto es que todos estos temas son complejos y largos de explicar. No podemos reducir 3.000, 5.000 años, los que sean, en realidad a este tiempo, ¿no?, que estamos utilizando. Pero bien cierto es que el yoga en la era moderna tiene un enorme tirón en nuestra sociedad, es ampliamente acogido, ¿sí? En lo que al Hatha Yoga respecta, pues brevemente varios aspectos. Uno, Hatha Yoga, ¿no?, el yoga del poder, el yoga de la fuerza, el yoga de la energía, el yoga incluso de la violencia, donde uno trata de alguna manera de despertar una energía latente en cada uno de nosotros, tanto en el cuerpo como en la mente, no con la finalidad que le damos hoy en día, que nos fundamentamos en la salud y el bienestar, que luego tocamos aunque sea un minuto todo ello, pero despertar esa energía adormecida que todos sabemos que queremos despertar, que es la famosa Kundalini, que por cierto a ella se refería Mark ayer en televisión con Raquel, en el programa que yo mencioné con anterioridad. Entonces hay una fisiología sutil, hay una fisiología oculta, esotérica, y ahí aparecen estos nadis, significa río,
que esos nadis son como tubos energéticos en el sistema nervioso astral, que se trata de despertar. Lo mismo que en los Yoga Sutras de Patanjali existe ese aforismo Chitta Vritti Nirodha, yoga, aquí en cuanto a la práctica del pranayama, de esa energía, pues sería prana, chitta, vritti, nirodha. Es decir, a través del prana, de la respiración, accedemos a la mente para modificar sus estados. De ahí que la importancia del pranayama sea vital. Hoy en día, en las prácticas de yoga son una práctica más bien monocromática, un solo color, asana, asana y asana, que aparece por todos los sitios. Pero los componentes del yoga son muy enriquecedores. Sin añadir muy brevemente en cuanto al yoga moderno, del cual Mark es un gran experto, ya nos hablará y recomiendo comprar su libro. Luego hablamos, Mark, por la promoción. Sí, El cuerpo del yoga está traducido al español, magnífico trabajo sobre el yoga moderno. Bien, pues decir, Javier se refería a Yogendra, sí, Yogendra, que fue un yogi pues muy interesante, allá por los años 18 o 20, sí, del siglo pasado, pero acompañado de Swami Kuvalayananda, otro gran yogi de una institución muy afamada que se llama Kaivaladiama Institute. Y ahí es donde empieza un poquito el yoga moderno en cuanto al estudio de los efectos fisiológicos y mentales del yoga, que luego empieza a verse reflejado de otra manera y ya empieza el famoso padre del yoga con Krishnamacharya y grandes maestros, los famosos gurús que han ido desapareciendo para dar paso en Instagram a los famosos, ¿cómo se llaman? Instagramers o lo que sea, ¿no? Que son los nuevos gurús en la actualidad, y grandes gurús como pues, menciona Swami Satchidananda, Swami Vishnudevananda, Ramana Maharshi un poquito más atrás, etcétera, ¿no? Pues decir que aquí es donde se pone en marcha estilos de yoga determinados como Vini Yoga, Astanga Yoga, con Patavi Jois, etcétera, con Iyengar Yoga, Ananda Yoga. Bueno, yo creo que hay por lo menos 150 definiciones de sistemas de Hatha Yoga, refiriéndose a las posturas de yoga, ¿no? Pero hoy en día, para terminar, en nuestra sociedad es muy bien acogido porque se ha medicalizado de alguna forma estos modelos de yoga al ver los enormes beneficios que tienen. Y no solamente esto, sino los estudios e investigaciones que se hacen con la aparatología médica moderna, descubrimos que los efectos del yoga son de extraordinario valor. Y termino con estos 5 principios que todos conocemos, los que hemos estado sobre todo cerca de algunos maestros, entre ellos Swami Vishnu. Hay 5 principios fundamentales para el estado de bienestar. Un ejercicio adecuado. ¿Cuál es el ejercicio? Asana. Las asanas activan la circulación sanguínea, dejan que las articulaciones estén movibles, estimula, por otro lado, diferentes sistemas, sistema nervioso, etc. Y calma también esa hiperactividad a la que estamos acostumbrados en estados de alerta y de tensión y de estrés, que genera que el sistema nervioso simpático se dispare. Hay que traer, ¿sí?, a una mayor homogeneidad al sistema nervioso simpático y parasimpático, hacer decrecer un poquito el ritmo cardíaco, respiratorio, modificar las ondas cerebrales, y así es como cuando practicamos yoga, de alguna manera nos sentimos muchísimo mejor. Prácticas de respiración, la mente vinculada a los estados emocionales, cuando uno respira y practica pranayama, se da cuenta cómo uno puede controlar esos estados emocionales e incrementar el estado de atención y de concentración. Luego tenemos sistemas de relajación para enfriar esta hiperactividad a la que estamos acostumbrados. Y luego, pues, la dieta adecuada, en lo que uno come, en eso se convierte, decía Hipócrates. Acompañado por un pensamiento positivo y prácticas de meditación, esto nos va a llevar a un estado de equilibrio psicofísico que todos realmente deseamos. Por lo tanto, abogar por una práctica de yoga, si es posible, integral, no monocromática. Gracias por esa final aportación hacia la salud y el bienestar de la sociedad, digamos, gracias a la práctica de yoga. Y quería dar paso
si alguien tiene alguna pregunta, cuestión, que aproveche y queráis hacer adelante. Hola, ¿qué tal? Gracias por vuestro conocimiento. Me gustaría preguntaros a cada uno de vosotros, bueno, a María ya lo dijiste, de estos caminos o visiones de llevar a Samadhi o, bueno, desde el punto de vista de vosotros, ¿cómo vivís vuestra conciencia expresada aquí en el mundo desde ese mundo, desde el dualismo, desde el no dualismo, desde el mundo medio? ¿Y por qué lo veis así? En resumen, lo veis Bueno, yo ya he dicho que a mí me gusta el no dualismo, que significa que solo hay una realidad. Por ejemplo, simplificando mucho. Es decir, que todo, vamos a usar la palabra Brahman, es ese absoluto. Todo es absoluto, todo es divino. Quiere decir, yo, mi verdadero ser, es eso absoluto, pero el tuyo también y el de todo. Entonces, yo todo lo que percibo es ese absoluto. A Swami Sivananda le preguntaron, Swami, ¿tú has visto a Dios? Y él contestó, yo solo veo a Dios. Claro, él tenía esa filosofía. Claro, si todos sois esa conciencia absoluta, esa divinidad, entonces la actitud que yo tengo que tener ante vosotros es de respeto, de adoración. O sea, ¿veis? Hay una ética que surge espontáneamente del no dualismo, de la no dualidad. No estamos separados. Y lo que os pase a vosotros es, yo lo siento como si fuera mío y eso me impulsa a sentir compasión y amor y a actuar en servicio a los demás. Esto es la parte práctica del no dualismo, que no es una mera teoría. Es como la filosofía de la unidad. Como dijiste en silencio, no sé si quieres hablar. Yo creo, como se ha dicho ya, que es tanto más importante la experiencia personal de lo que somos en el fondo, de expandir nuestra conciencia y dejar de identificarnos intentando que esto ocurra en la vida cotidiana. Esto es mucho más importante que cualquier concepción. A la hora de la concepción he expresado también eso que ahora algunos llaman Vijnana Advaita Vedanta o Vijnana Yoga, en un linaje que iría de Sri Ramakrishna y de Swami Vivekananda a Sri Aurobindo, y que consiste un poco en lo que he expresado de distintas maneras, donde uno se aproxima a la experiencia y a la comprensión de que en la lógica del infinito no funciona tanto el o es esto o es aquello, o lo absoluto es personal o impersonal, o es real lo eterno o es el tiempo, sino que es la lógica del es real esto y es real lo otro también. Por tanto, el yoga es sobre todo experiencia. Si llamamos integral, al menos lo que compartiremos será que trabaje el cuerpo, la vitalidad, las emociones, la mente, y que comprenda que esos son instrumentos preciosos, maravillosos para expresarnos en este mundo, y que los distintos tipos de yoga se pueden interpretar efectivamente como un trabajar esa afectividad transpersonal a través del Bhakti Yoga, esa cognición transpersonal a través del Jnana o el Vijnana Yoga, y esa volición, esa voluntad transpersonal que consiste en entregar todas nuestras acciones como ofrenda, se ha dicho muchas veces, a aquello que consideramos que es lo supremo o lo más superior. Bueno, decir con Krishnamurti que se refería a lo siguiente: donde hay mente hay conflicto. Por lo tanto, me apelo a las palabras y enseñanzas de Swami Sivananda, citado en varias ocasiones por Javier, que lo recoge todo en estas palabras: sirve, ama, da, purifica, medita, realízate. Sirve, servir. Karma Yoga. Ama, amor, Bhakti Yoga. Da intensamente, da permanentemente. Eso te va a llevar a cierto grado de purificación.
Si esto es así, puedes meditar y si meditas, alcanzas eso que se llama la realización. Realizar significa darse cuenta de cuál es la verdadera dimensión de mi realidad y por lo tanto eso me llevaría a ese estado de dicha, vamos a decir, permanente que todos buscamos, que anhelamos, pero que se nos escapa de manera continuada porque es como la historia de aquella anciana que está buscando una aguja fuera de su cabaña, busca, la ha perdido, alguien pasa y le dice, ¿qué estás buscando? Pues una aguja que he perdido y le ayuda a buscar la aguja y no la encuentra. ¿Pero dónde la has perdido? Le pregunta. Ahí dentro, en mi cabaña. Entonces, ¿por qué no buscas ahí? Porque ahí está muy oscuro. Entonces, a nosotros nos pasa lo mismo. Indagamos, pero no buscamos dónde se encuentra nuestra verdadera esencia y realidad, que es en el propio interior. Por lo tanto, la vida es una combinación, una simbiosis de lo externo y lo interno, y llevando lo mejor que podamos nos acerca al menos a sentirnos un poco más a gusto con nosotros y con los demás. Muchísimas gracias, Magana, Javier Ruiz, Vicente Melo, por traernos un pedacito de toda vuestra sabiduría, sobre todo por invitarnos a la reflexión. Agradeceros la participación y la asistencia. Os invitamos a que os quedéis en la siguiente, con el acercamiento a la meditación y a lo largo del día, que va a haber también más ponencias, más charlas para seguir profundizando en filosofía, en debates, en charlas. ¿Queréis decir algo para finalizar? No, ¿cuál es el siguiente programa que tenemos ahora? ¿Qué hay? Ahora tenemos a las 2:30 el acercamiento a la meditación con Victoria Ambrós. No, creo que es conmigo, desafortunadamente. Ah, vale.